Buen día, amigos. En una nueva entrega de la serie Adolfo Interpreta, quiero hoy contestar una pregunta, y es: ¿qué se entiende por la revolución monoteísta? Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam se autodefinen como religiones monoteístas. Pero cuando nosotros encontramos en la Biblia hebrea un texto que claramente afirma esta creencia en la existencia de un Dios único creador. Bueno, uno de los textos claves para el caso es el presente en el libro de Isaías, capítulo 45, y el texto reza así: Yo soy Yahvé, no hay ningún otro, fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Este texto, que aparece, como dije, en el libro de Isaías 45, es un texto en donde claramente se afirma la existencia de Yahvé como un Dios único y creador, tanto de la luz como de la oscuridad, del bien y del mal. Según los biblistas, a partir del capítulo 40 en el libro de Isaías, ya no son oráculos del profeta Isaías, hijo de Amós, de la época siria en el siglo VIII, sino sería un profeta anónimo que vivió en la época exílica, posexílica, es decir, en algún momento desde mediados y la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era. ¿Y cómo sabemos que realmente este texto hay que ubicarlo en esa época? Porque al comienzo del capítulo 5 de Isaías se menciona el nombre de Ciro, es decir, Ciro II, el gran rey persa, que es el que conquistó Babilonia en el año 539 antes de nuestra era. Y por lo tanto, este texto, como dije, claramente afirma la existencia de un Dios único. Y se refiere precisamente al acto central en donde afirma su poderío, y es la creación. Y probablemente este texto sea una clara afirmación conceptual del relato que nosotros tenemos al comienzo del Pentateuco, en el libro de Génesis capítulo 1, que precisamente abre con la descripción de la creación. Y les recuerdo qué dice el texto en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo con el que se abre precisamente esta obra fundamental de la civilización de Occidente, como es el libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco de Moisés, presenta lo que sería el tema o el título del texto o el relato que le sigue después. Habla precisamente sobre la creación. Y este versículo es muy llamativo porque presenta ya desde un comienzo a la figura central de ese capítulo, que va a ser Dios, en hebreo Elohim. Y según ese texto, Dios ya existe antes de la creación. El texto no formula ningún comentario sobre su origen, lo presupone. Y por lo tanto, tenemos que entender nosotros el texto como que se refiere a un Dios creador, eterno, sin origen y sin fin. El relato de la creación misma
en realidad comienza a partir del versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Y el versículo dice así: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es decir, que el texto nos dice que en el comienzo de la creación, lo que sería el momento cero de la creación, no es un momento en donde no existe nada. El texto afirma que existe agua. Y todo está oscuro, es todo caótico. Es decir, que el texto presupone la existencia de una materia, sin contarnos cuándo fue creada y por quién fue creada. Por lo tanto, la doctrina de la creación a partir de la nada, lo que se conoce en latín como creatio ex nihilo, en realidad no se puede afirmar a partir de este texto. El texto claramente afirma que ya existía algo, y era precisamente el agua. Y es en ese momento de confusión, de caos, de oscuridad, cuando el Dios creador crea su primer acto de creación, y es la luz. En el versículo 3 dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios aparece aquí como si fuera un gran mago, en donde pronuncia su palabra, y su palabra es una palabra creadora, y por su intermedio se crea la luz. Ahora, el tema del agua es un tema sorprendente, porque como sabemos, la tierra de Israel se caracteriza por ser, o por buena parte, de ser un territorio desértico. Lo que menos abunda en la tierra de Israel es el agua. Y por eso, en realidad, este relato parecería ser una propuesta israelita de lectura de la creación a otro texto que nosotros conocemos gracias a la arqueología, y es el poema de la creación babilónica. Este poema, llamado el Enuma Elish, cuyos restos de este poema se encontraron a fines del siglo XIX en la biblioteca de Asurbanipal, en Asiria, en Nínive. Y tenemos restos de este documento del siglo VII antes de nuestra era, que se encuentran en el Museo Británico en Londres, en donde precisamente tenemos aquí la versión babilónica de la creación, que podremos nosotros comparar a la versión israelita de la creación. Y fíjense, cuando comparamos ambos textos, las diferencias de estas dos propuestas sobre cómo entender la creación. Así reza el texto del Enuma Elish en su comienzo, en la tablilla número 1. Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre, del abismo Apsu, su progenitor, y de la tumultuosa Tiamat, la madre de todos, las aguas se mezclaron en un solo conjunto. El texto, que es conocido como Enuma Elish, en realidad es ese nombre derivado de las primeras dos palabras con las que comienza este poema de la creación, es decir, cuando en lo alto. ¿Y cómo define el momento cero de la creación? Bueno, cuando dice que todavía nada había sido nombrado, es decir, nada todavía había tenido o se había convertido en algo existente. Y por lo tanto, al no ser nombrado, todavía no existe. Pero ¿qué sí existe? Lo que existe son las aguas. Y menciona el texto, o hace referencia, a dos principios cósmicos. Por un lado, al principio masculino de la creación, que es el Apsu. Y el Apsu en el mundo babilónico hace referencia a las aguas dulces, y más precisamente al territorio de Mesopotamia, que se encuentra entre dos grandes ríos, el río Tigris y el río Éufrates.
Y luego hace mención al principio cósmico femenino de la creación, que es Tiamat. Y Tiamat es el principio de las aguas saladas, lo que sería, precisamente en la geografía de Babilonia, sería el Golfo Pérsico. Y lo que sucede, obviamente a partir de la geografía, que ambos ríos terminan confluyendo en el Golfo Pérsico. Y fíjense cómo entendía este relato ese momento en donde las aguas dulces se juntaban confluyendo con las aguas saladas, es decir, con el Golfo Pérsico. El texto continúa así. Todavía no habían sido fijados los juncales, ni las marismas habían sido vistas. Cuando los dioses aún no habían sido creados, ni ningún nombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado. Los dioses fueron creados dentro de ellos. Lajmu y Lajamu fueron creados, siendo llamados por su nombre. Es decir, que aquí tenemos una clara muestra de cómo se originaron los dioses, según este texto, en el comienzo de la creación. De las mezclas de las aguas dulces con el agua salada. Y en ese momento es cuando nacieron precisamente los dioses. Es decir, que según esta idea babilónica, los dioses tienen origen y nacen de la materia, es decir, de estos principios cósmicos de Apsu y Tiamat, que serían los progenitores de los dioses. Es decir, que por su propia esencia, los dioses babilónicos están limitados por su propia naturaleza. Y a diferencia de ello, como dije, ellos nacen a partir de las aguas. Si comparamos este texto con Génesis 1, es obvia la diferencia. En el texto de Génesis se presupone la existencia de un Dios creador, que es un Dios único, que no tiene origen ni tiene fin, que está más allá del tiempo y del espacio, y su poder es ilimitado. Y en este sentido, entonces podemos entender claramente que cuando fue desarrollada esta doctrina de la creación en el antiguo Israel, era en una clara versión polémica a la versión que existía en Babilonia. Y en ese sentido podemos decir que es en Génesis 1, en el texto de apertura del Pentateuco de Moisés, cuando se expresa de manera clara y manifiesta la revolución monoteísta. Y esta es la revolución que aparece claramente formulada de una manera doctrinal en Isaías 45. De esta manera, entonces, terminamos este nuevo episodio de Adolfo Interpreta, esperando que realmente lo hayan disfrutado. Y los invito a ustedes a ver otros videos en este canal de Adolfo aquí en YouTube, y aquellos que realmente quieran seguir estudiando y adentrándose en las fuentes bíblicas y en el judaísmo y en el cristianismo y en el mundo antiguo, los invito a inscribirse en la membresía, en donde ahora estamos desarrollando por primera vez una serie exclusiva para los miembros que es sobre el Templo de Jerusalén. Entonces me despido de todos ustedes desde la bendita tierra de Israel con un cálido shalom. No te pierdas el seminario intensivo en modalidad híbrida del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, este domingo 15 de marzo de 14 a 20 horas en la Universidad Hort en la Ciudad de México. Para más información, únete al link en la descripción.